acerco hoy a tu corazón para oír tu voz. En tu intimidad yo quiero habitar, te anhelo, Dios. Tú eres mi Señor, dueño de mi amor. Abre las puertas de los cielos, subiré y adoraré al que me ama por los siglos. Rendiré mi corazón.
eres paz a mi ser, la luz en mi amanecer. A ti todo el honor, tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Oh. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al final él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo yace en tinieblas. La guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre
que suficiente. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto poder saludarte, un gusto poder compartir una vez más este domingo precioso en el cual estamos concentrados, buscando de Dios, buscando que Dios nos hable. Y quiero que me des un permiso especial para poder orar por vos, orar por la nación, orar por tu familia, orar para empezar este tiempo orando y buscando más de Él. El tiempo de adoración, el tiempo de alabanza es un tiempo muy importante. Yo te animo a que te puedas enganchar cada vez que estés empezando a las 19 horas puntualmente y que puedas adorar y alabar a nuestro Dios. Y vamos a orar ahora. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu cuidado. Gracias porque podemos descansar en ti sabiendo que tienes cuidado de nosotros, Señor, y nos guardas de todo mal, Señor. Te pedimos por Paraguay, Señor. Protege a nuestra nación, guarda a nuestra nación. Te pedimos, Padre, por esta pandemia, por el virus, Señor, específicamente que esté, Padre, en el nombre de Jesús, retrocediendo en nuestra nación, Señor. Y que tu mano milagrosa, Señor, aún sin explicaciones lógicas, Señor, que pueda retroceder en el nombre de Jesús contra todos los pronósticos que están, Señor. Sabemos, Señor, que están ahí, pero nosotros te pedimos un milagro, Señor, y que puedan reconocer, Señor, en otras naciones, Señor, y aún en nuestra misma nación, que tú estás con nosotros, que tú estás con Paraguay, Señor, que estás protegiendo y guardando a Paraguay, Señor. Y nos levantamos en oración, Señor, para pedirte, Padre, que guardes a nuestra nación, que retroceda el virus, Señor, que disminuya la cantidad de infectados, Señor, que disminuya la cantidad de personas fallecidas, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos sanidad, Señor. Sanidad total, sanidad integral a cada paraguayo, a cada ciudadano, a cada extranjero que habite Paraguay, Señor. Te pedimos que guardes nuestra nación, Señor, protegiendo y guardándonos, Señor. También te pedimos, Padre, por las naciones amigas, las naciones que están alrededor, por los países limítrofes, Señor. Te pedimos por Argentina, Señor, que les estés guardando, por Brasil, que les estés guardando, por Bolivia, que les estés guardando, Señor. Te pedimos por cada nación, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que te estés dando sabiduría a los científicos, a los médicos, a los doctores,
a los biólogos que están trabajando, Señor, en la vacuna, Señor. Te pedimos que en este tiempo, que en esta semana y en estas semanas te pedimos, Padre, que podamos tener, Padre, una respuesta a nuestra oración con respecto a la vacuna, Señor. Y que, Padre, tú puedas estar obrando en el nombre de Jesús. Sabemos que este es un tiempo donde estás obrando como nunca antes, Señor. Y podemos ver tu mano de poder dándonos sanidad en todas las áreas, Señor. Sanidad física, sanidad emocional, sanidad mental, sanidad espiritual, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, por nuestra nación una vez más. Gracias por el presidente, el vicepresidente, por los ministros, por cada uno de ellos, por Padre, por el poder legislativo, por los diputados, por los senadores, Padre. Te pedimos por ellos, por el poder judicial, Señor, por cada juez, por cada abogado, por cada fiscal, por cada persona que esté trabajando en la justicia de nuestra nación, Señor. Y te pido en particular, Señor, por la economía de nuestra nación, Señor. Así, Padre, como estamos escuchando, Señor, que se cree que va a afectar mucho, Señor, que nosotros podamos declarar que en Paraguay tú guardas la economía de nuestra nación, Señor, con productividad, Señor, al 100 por 1, al 1000 por 1, Señor, milagrosamente, Señor, la producción va creciendo, Padre, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios es bueno y cuando nosotros oramos lo hacemos en fe, creyendo, no dudando, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Hoy quiero hablarles de un tema que para mí es muy, muy interesante, es algo que me mueve, me apasiona, es algo que en la medida que lo voy entendiendo, que lo voy descubriendo, me apasiona cada día más. Y es el ver cómo Dios está obrando una sanidad integral en cada uno de nosotros. A pesar, y yo diría más que a pesar, es a través de las situaciones y de las circunstancias. Dios está interesado en sanarte. Dios está interesado en obrar sanidad en tu vida. Entonces nosotros tenemos que pensar en eso y entender que Dios es un Dios bueno, que Él quiere sanarnos. Pero para eso nosotros tenemos que saber, conocer, ser entendidos en lo que es la sanidad interior. Entender que la sanidad interior es un proyecto divino que procura nuestra restauración total. Dios ha planificado desde el huerto del Edén, desde el momento de la caída, restaurar al hombre caído y restaurar la creación, porque no solamente el hombre cayó, sino que la creación también cayó en un proceso. Yo soy de la teoría creacionista. Yo creo que Dios creó los cielos, la tierra, Dios creó al hombre, Dios creó a Adán y a Eva. Yo soy de esa teoría. Creo que se necesita fe para creer en eso, sí, también, pero no creo en la evolución del hombre. Antes bien, yo creo en la involución del ser humano. El ser humano está involucionando, aunque científicamente estemos creciendo y evolucionando en muchos aspectos. Internamente, el hombre está involucionando. Nada más basta con ver el arte de antes, el arte de cómo se manifestaba el arte, los cuadros, y ver lo que hoy se llama arte. Entonces ya nos damos cuenta que hay una involución en la creatividad, hay una involución en los conceptos, hay una involución en las técnicas, solamente agarrando un área tan sencilla como el arte. Y si agarramos otras áreas, bueno, ahí tenemos que entender que el ser humano internamente está involucionando. Pero Dios quiere restaurar eso, Dios quiere sanarnos, porque el problema nuestro no es un virus y no es solamente el COVID-19, no es ese virus. El problema nuestro es el virus que trajo el pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es el errar, es el equivocarse, es el salirse de la voluntad de Dios. Dios nos creó, esa es mi postura, es mi creencia. Dios nos creó con un propósito divino, Dios nos creó con un diseño divino y todo lo que hacemos tiene que apuntar a ese propósito y a ese diseño. Si nos salimos de ese propósito y ese diseño, hay consecuencias. Si nosotros hacemos algo y nos apartamos de la voluntad de Dios, que la Biblia nos dice es buena, agradable y perfecta, ahí sufrimos consecuencias, las consecuencias del pecado. El pecado trae consecuencias. Entonces, el pecado no es malo porque es malo y está prohibido. El pecado no es malo porque está prohibido. El pecado está prohibido porque es malo. No sé si se entiende. O sea, si nos dicen que no pequemos es porque esto nos trae consecuencias a nuestras vidas. O
sea, no es solamente una prohibición, no es solamente un decirte no hagas esto, no hagas aquello de una manera caprichosa de un ser divino, sino que es un no hagas esto porque esto trae consecuencias negativas a tu vida. Y en el amor que Dios nos tiene, Él nos advierte, Él nos habla y Él nos muestra que lo que nosotros necesitamos es vivir una vida consagrada a Dios, vivir una vida no religiosa, pero sí una vida que apunte a lo que Dios quiere para nosotros. Y lo que Dios quiere para nosotros son, dice la palabra de Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis pensamientos son pensamientos de paz, de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Entonces, todos nacemos adentro con una ansia, un deseo, una necesidad de estar conectado a algo, una necesidad de hacer algo trascendente en la vida, porque Dios nos creó con esa necesidad. Y es muy importante que nosotros empecemos a obrar, que empecemos a caminar, que empecemos a pensar en eso, de lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué pasó? Estamos heridos. El ser humano ha recibido una herida mortal, que es el pecado, que es la desobediencia, que es el apartarse de Dios. Y necesitamos esa sanidad. Necesitamos una vacuna. De hecho que ya lo tenemos, pero necesitamos ver que ya hay una vacuna contra el pecado. Así como se está buscando y estamos ahí nomás de descubrir la vacuna contra el COVID-19, ya Dios nos mostró y Dios nos proveyó de una vacuna contra el pecado, contra la caída, contra la herida, que es Jesucristo. Jesucristo es la respuesta a la necesidad de todo ser humano. Ahora, en el principio Dios creó al hombre totalmente, y cuando digo el hombre hablo de mujeres y hablo de varones. Dios creó al hombre a nivel general, es de manera espiritual, es decir, su espíritu, porque somos cuerpo, alma y espíritu, su espíritu gobernaba su ser. Su espíritu era lo que le iba dictando cada paso, cada decisión, todo lo que tenía que hacer. Pero con la caída, con el pecado, con la desobediencia, que muchos dicen una manzana, otros dicen que fue una uva, otros dicen que en realidad no fue una fruta, que era otra cosa. En realidad, la esencia es la desobediencia, es no obedecer un mandato tan sencillo como podés comer de todo menos de esto. Podés hacer de todo menos esto. Y generalmente cuando nos prohíben algo decimos, ¿cómo tienta eso que nos prohíben? ¿Verdad? Puede hacer cualquier cosa, esto no. Y eso que se le prohibió al ser humano, al hombre, en el huerto del Edén, eso fue lo que hizo. Y eso hizo una caída. Y ahí el hombre dejó de ser espiritual y empezó a ser almático. ¿Qué implica ser almático? Que es víctima de sus pasiones, es víctima de sus sentimientos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? Perdió las virtudes. Es por eso que como seres humanos necesitamos ser redimidos, necesitamos ser transformados, necesitamos ser redimidos en la totalidad de nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Este cuerpo que tenemos necesita ser sanado, transformado y necesita una sanidad total. Y nuestra alma necesita ser sanada, transformada. Nuestro espíritu necesita una nueva vida. Nuestro espíritu necesita una restauración para que el espíritu vuelva a gobernar y ya no ser gobernado por nuestras pasiones, por nuestras emociones, porque las pasiones, las emociones, lo que tienen que son muy variables, son muy volátiles, son muy cambiantes, nos llevan a tomar decisiones erradas. A veces tomamos decisiones por estar enamorado de algo, de alguien, y al final no era la decisión correcta. Entonces luego nos arrepentimos, pero ya tenemos que pagar consecuencias de situaciones, por pasiones. La Biblia nos habla de huir de las pasiones. Y cuando habla de pasiones, habla de emociones y de sentimientos. Entonces necesitamos ser restaurados. La Biblia habla del espíritu, de algunas aflicciones. Por ejemplo, nos habla de la aflicción, de la tribulación del espíritu, el quebrantamiento y la aflicción de espíritu. Otras traducciones dice, donde hablaba de aflicción de espíritu, siempre yo me preguntaba, ¿qué será aflicción de espíritu? Empecé a buscar otras traducciones bíblicas y en una de esas dice, es como querer atrapar el viento con las manos. Y uno se imagina, ¿verdad? Querer atrapar el viento con las manos. Nada más frustrante que eso. Porque es algo que no se puede, es algo que te frustra, es algo que te deja un vacío existencial terrible. Y mucha gente en este tiempo está viviendo vacíos existenciales. La gente está pasando por vacíos existenciales y esos vacíos existenciales nos llevan a traumas en la vida, que nos llevan a ansiedad, que nos llevan a depresión, que nos llevan a estrés. Entonces nosotros necesitamos
Un trabajo desde el interior, desde nuestro corazón, desde el centro de nuestro ser. Y ahí hablamos de salvación primeramente, de restauración, de sanidad, de liberación, de santificación, de estar libres. Grandes pensadores coinciden en que la libertad es el estado inherente del ser humano, que no puede haber crecimiento si no hay libertad. Necesitamos la libertad para poder crecer. Entonces es muy importante entender que el pecado te esclaviza, el pecado te bloquea. Y es ahí donde nosotros necesitamos que Dios intervenga con su proyecto divino y entender qué es la sanidad interior. Primero, es un proyecto divino que procura la restauración del hombre. Segundo, es un proceso. Además de ser un proyecto divino, es un proceso divino. Es un proyecto divino y es un proceso divino. Ese proceso implica que no es algo inmediato y se inicia con el nuevo nacimiento, se inicia con el entregar tu vida a Dios, se inicia con aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador y luego empezar un proceso que implica muchas veces tener que dejar cosas, muchas veces implica tener que tomar decisiones que en un principio hasta nos van a parecer difíciles, dolorosas, pero tenemos que tomar esas decisiones. Y el otro punto, además de que es un proyecto, además de que es un proceso, es un tratamiento divino. Es un proyecto divino, es un proceso divino y es un tratamiento divino. Es una obra de Dios que solo Él, entender que solo Él puede sanar y restaurar nuestro corazón. Pues al fin y al cabo, Él es nuestro creador y Él sabe cómo nos creó. Él sabe qué mejor cosa que cuando algo se descompone, cuando algún vehículo no funciona más, cuando tu vehículo no funciona más, qué mejor cosa que llamar al lugar de donde el vehículo, del origen del vehículo, ir al taller que te provee la empresa que te dio. Eso es lo mejor que hay, ¿verdad? No muchas veces se puede, a lo mejor por costos, a lo mejor por procedimientos, pero lo ideal es siempre ir al creador, al fabricante. Y si el fabricante puede arreglar algo, él lo va a poder hacer porque él lo fabricó, él sabe las piezas que usó, él entiende cómo empleó el mecanismo de funcionamiento. Entonces lo mejor que hay es ir al fabricante. Cuando algo no funciona, lo mismo pasa con nuestras vidas. Si nuestras vidas no están funcionando, entonces nosotros tenemos que empezar a entender que necesitamos ir al fabricante. Se habla mucho en este tiempo de un concepto y es el de reinventarte. Personalmente yo no creo en eso. Yo no creo que uno pueda reinventarse. Sí, porque entendamos que no somos un invento. Nadie nos inventó. Nosotros somos una creación. Sí creo que puedes reinventar tu empresa porque es algo que vos inventaste. Entonces tu empresa vos lo inventaste, tus proyectos lo fuiste inventando, tu proyecto de vida lo fuiste creando, inventando, podemos usar esa palabra. Pero cuando hablamos de la creación, cuando hablamos de nuestro ser interior, la palabra correcta es recrearse. No tiene que ver con recreo, tiene que ver de creación, de recrearnos, de entrar en un proceso de transformación, en una metanoia, en un proceso de cambio y transformación de mente, en una metamorfosis, hasta si se quiere, donde vamos cambiando hasta nuestra forma, va cambiando nuestra forma de ser, va cambiando nuestra forma, nuestra personalidad, nuestra conducta. Acuérdense que siempre estamos hablando de que lo que yo pienso es lo que interviene lo que yo siento. Y lo que yo siento es lo que yo voy a hablar. Y lo que yo voy a hablar es lo que yo voy a hacer. Entonces el proceso de mi conducta empieza en mi mente. Mi comportamiento empieza en lo que yo pienso. Si yo pienso de una manera, tarde o temprano me voy a comportar de esa manera. Ahora bien, tenemos que entender que la sanidad tiene sus resultados. Hay resultados para la sanidad. Y lo que Dios está buscando en nosotros es una vida sana. El primer resultado de la sanidad es una vida sana. Ahora, hablando en un lenguaje integral, hablando en un lenguaje apropiado, cuando hablamos de una vida sana, estamos hablando de una vida sana integralmente, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Tenemos que vivir en sanidad integral. La falta de perdón produce múltiples enfermedades. ¿Sabías eso? Y eso está comprobado. Los médicos, los doctores te dicen eso. Producen enfermedades en el corazón, producen enfermedades en la piel, producen parálisis, producen tumores. Ahora, vamos a un ejemplo bíblico que podemos ver en Ana.
Ana era la esposa de Elcana. Elcana no era un policía, atendamos bien esto. Elcana, su nombre era Elcana, no es que era un policía, nada que ver. Alguien dijo por ahí el primer policía de la Biblia es Elcana. No, Elcana era el papá de Samuel. Y Ana, su esposa, la mamá de Samuel. Pero antes de que nazca Samuel, la Biblia nos habla de una historia muy interesante que está ahí, medio perdido ahí, porque a todos nos interesa la historia de Samuel y la vida de Samuel por todo lo que hizo, por todo lo que logró, como él fue como un profeta de Dios y fue ungiendo a los reyes, ungió a Saúl, ungió a David, un gran hombre de Dios. Pero antes de nacer hubo un hecho curioso en su familia. Dice Primera de Samuel, capítulo 1, de versículo 1 al 7 vamos a leer. Primera de Samuel, capítulo 1, dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Atiendan bien, es Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. O sea, ahí tenemos toda su genealogía de quién era Elcana. Dice que Elcana, en el tiempo en que se podía tener dos mujeres, acuérdate que ahora ya no se puede, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Porque algunos apenas puedan poner uno, imagínate tener dos. También si tenés dos mujeres vas a tener dos suegras también. Entonces te conviene nomás tener una, ser fiel a esa una, tener una suegra. Si tu suegra, así como a mí, si tu suegra te ama, sentite un bendecido, ¿verdad? Por Dios. Y bueno, y dice que pero en el tiempo que se podía, Elcana tenía dos mujeres. Siempre que pasó en la Biblia el tema de un patriarca, de un personaje bíblico que haya tenido más de una mujer, siempre hubo problemas, siempre. Desde Abraham, ¿verdad?, donde nació Isaac e Ismael, hasta ahora tenemos problemas con eso entre árabes y judíos, ¿verdad? Y en este caso no fue la excepción. También hubieron problemas, porque el nombre de una de sus mujeres era Ana y el de la otra Penina. Y Penina dice tenía hijos, mas Ana no los tenía. Dice el versículo 3: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, dice, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y en el versículo 6 está la clave acá. Dice, y su rival, o sea, Penina, la irritaba a Ana, enojándola, atiendan bien, enojándola, entristeciéndola. Una amargura había en Ana porque no podía tener hijos. Y la otra Penina le cargaba, le hinchaba. Mira mis hijos, qué lindos que son, mira un poco. Entonces, ¿qué pasó con Ana? Ella estaba enojada, estaba triste. Dice, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y dice el versículo 7, así hacía cada año cuando está hablando de Penina, Ana, y dice, por lo cual Ana lloraba y no comía. O sea, estaba mal, Ana estaba mal. ¿Y cómo pudo salir adelante Ana? Con un encuentro con Dios, donde Dios se encontró con ella y le dio la promesa. Le dijo que iba a tener un hijo y que no iba a ser alguien más, que su hijo iba a ser un hombre de Dios, que su hijo iba a hacer cosas grandes, que iba a quedar en la historia. Imagínense nosotros hoy, más de, yo calculo unos 3000 años después, estamos hablando de Samuel, del hijo de Ana. Pero Ana tuvo que entrar en un proceso de sanidad. Ana necesitaba una sanidad interior para poder tener un hijo, para poder estar sana, porque dice que ni siquiera comía. O sea, no, estaba desnutrida y obviamente lloraba todo el tiempo, estaba en una depresión y necesitaba realmente tener una vida sana. Y Ana, hasta que no logró su sanidad integral, cuando ella logró su sanidad integral, cuando Dios le habló, cuando ella entró en un proceso de sanidad, ahí pudo quedar embarazada y ahí le tuvo a Samuel. Es demasiado importante una vida, la decisión de perdonar. Eso vamos a estar hablando en otros mensajes, pero es muy importante entender eso. Otro punto es una vida sana, el primero, y otro punto es una vida santa.
una vida que camina en la voluntad de Dios, una vida que irradia la presencia de Dios, ese amor que tenés por Dios, se tiene que ver en vos que le amás a Dios, se tiene que ver en vos que vos buscás de Dios, que vos querés de Dios. Puedes tener miles de errores, puedes tener muchos defectos, no te estamos hablando de ser perfecto para ser santo, para ser santa. No tenés que ser perfecta, ni perfeccionista, mucho menos. Lo que tenés que hacer es amar a Dios, buscar de Dios, estar ahí buscando de Él. La otra vez hablé y me escribió un amigo en redes sociales y me dijo que yo dije que para obtener el arrepentimiento, para obtener el perdón de Dios, la salvación, no se necesitaba estar arrepentido. Y en realidad fui a revisar porque pude haberme equivocado, claro, cualquiera se equivoca, pero al revisar lo que yo hablé y hago esta aclaración es que para acercarse a Dios, lo único que se necesita es estar cansado y tener hambre. Para después, cuando nosotros nos acercamos a Dios, la Biblia nos dice, acércate a Dios y Él se acercará a vos. Cuando Él se acerca a vos, Él te da su Espíritu Santo. Y cuando te da su Espíritu Santo, el Espíritu Santo es lo que produce el arrepentimiento de nosotros. Nosotros en nuestro mérito no creamos un arrepentimiento genuino y sincero. No es mérito nuestro. Es un regalo que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo nos trae convicción de pecado a través de la palabra. Y es ahí donde nosotros tenemos una salvación en Dios, porque el arrepentimiento. Pero acercarse a Dios implica sencillamente, ¿por qué hago esta acotación? Porque quiero sacarte esa carga, porque mucha gente piensa, no, yo no me voy a acercar a Dios, no me siento digno, no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente santo, soy muy pecador, hago esto. No, acércate a Dios así como estás. El único requisito, y sigo sosteniendo eso, para acercarse a Dios es estar cansado de la vida que estás llevando, cansado de las situaciones, de las circunstancias, y tener hambre de Dios, esa hambre espiritual que no se puede explicar, ese estar ahí, yo quiero algo de Dios, yo necesito algo de Dios, yo necesito algo porque en mi vida hay un vacío que ni puedo explicar. Mucha gente se me acerca y me dice, René, en mi vida hay un vacío que ni siquiera puedo explicar. Yo quiero decirte, ese vacío es una necesidad de Dios. Entonces, si estás cansado, si estás con hambre espiritual, si estás buscando de Dios, acércate a Dios, Dios se va a acercar a vos y eso va a empezar a desarrollar en vos una vida santa. La santidad es el resultado de una persona que se acerca a Dios y obtiene un corazón sano, obtiene un corazón restaurado. Pero para eso necesitamos acercarnos a Dios para empezar a desarrollar una vida santa, una vida en santidad y conocerle al Señor. Y en la medida que nosotros andamos con Él, en la medida que nosotros caminamos con Él, las cosas que tiene Él se nos van a pegar a nosotros. ¿Conocen ustedes esas parejas que cada vez se parecen más? Esas parejas que se fueron de amigo a novio, a casados, y va pasando el tiempo y se van pareciendo cada vez más, hasta físicamente muchos de ellos. ¿Por qué? Porque están caminando juntos y lo del uno se le pega al otro. Y eso es lo que nosotros necesitamos desarrollar en este tiempo. Acercarnos a Dios y que se nos pegue la santidad de Dios. Dice la palabra de Dios, sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Y si nosotros nos acercamos a Él, nos pegamos a Dios, nos conectamos a Dios, es en ese momento en el que Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Y una de esas cosas es tener un corazón sano y restaurado. Otra cosa que Dios busca, otro resultado de la sanidad, aparte de una vida, de la sanidad interior, aparte de una vida sana, aparte integralmente sana, aparte de una vida santa, aparte de eso es una vida de servicio. Primero una vida sana, donde integralmente estamos sanos, una vida santa, donde nos pegamos a Dios y buscamos su voluntad. En santidad nos alejamos del pecado y ahí empezamos a desarrollar una vida de servicio. Empezamos a servir a Dios. Es decir, llevamos fruto para Dios. Somos vasijas que portan la gloria de Dios, que llevan la unción del Espíritu Santo. El apóstol Pedro lo dijo con estas sencillas palabras: de lo que tengo, te doy. ¿Se acuerdan? Aquel paralítico en la entrada del templo que le decía: ni oro ni plata no tengo, pero aquí lo que tengo te doy. Levántate, camina. O sea, ese paralítico estaba buscando oro o plata o algo, alguna monedita, pero Pedro le dice: no, yo tengo algo dentro mío, y es que puedas caminar, que es que puedas andar con Cristo, que es que puedas levantarte y empezar a caminar. Entonces tenemos que entender eso. Mucha gente
hasta puede llegar a cuestionar lo que es la sanidad interior y dice que no, que yo quiero decirte sencillamente que la sanidad interior es la esencia de lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Y ahí nos habla en el sacrificio de Cristo en Isaías, capítulo 53. Isaías 53, si puedes buscar ahí en tu Biblia, en la aplicación, en tu celular, o puedes anotar Isaías, capítulo 53, y después podés leer detenidamente, porque todo el capítulo 53 es muy interesante. Nosotros vamos a leer lo que es el versículo 4 y 5 de Isaías 53. Dice, ciertamente llevó, está hablando Isaías de Jesús de manera profética, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas él, refiriéndose a Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados. Por sus llagas, por las llagas de Cristo. Jesús sufrió todo esto, no solamente para darnos la seguridad de la salvación eterna en el cielo, sino para darnos sanidad aquí en la tierra. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, por sus llagas fuimos sanados, fuimos curados. Y esto lo demostró Jesús en su ministerio terrenal. Antes de la cruz, Él ya hizo eso. En Lucas capítulo 4 podemos ver, versículo 16 y 19, hago solamente una referencia, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús leyendo esto y diciendo, Dios me envió a sanar a los quebrantados de corazón. Y Jesús ya hizo eso. Ya hizo eso. Una de las cosas que Jesús hizo que a mí me llena el corazón y desde siempre, cuando Él sanaba a los leprosos. Si hay una sanidad que a mí más me impacta en la Biblia, es la sanidad a los leprosos. ¿Por qué? Porque los leprosos en la época de Jesús eran gente rechazada. Eran gente abandonada, eran gente a quien nadie le hacía caso. Y en algún momento voy a preparar un mensaje con respecto a ese tipo de sanidad, porque es la sanidad integral. Porque no solamente le sanaba físicamente, también le sanaba emocionalmente. Y saben que cuando dejaba de ser leproso y su piel se limpiaba, hasta podía y tenía acceso al templo para poder ser sano espiritualmente. Yo creo que la sanidad de un leproso es una sanidad integral, y eso voy a estar hablando y profundizando en otros mensajes y en otras enseñanzas. Ahora, ¿qué nos habla acá? Nos habla de una labor en el interior, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestros corazones quebrantados. Según el término griego, quiere decir un corazón quebrantado, quiere decir un corazón despedazado, estropeado, quebrado, derrotado, fracasado. Así como también nos habla de libertar a los cautivos y oprimidos, dice, nos habla de las cárceles físicas, está hablando de las cárceles espirituales. Hay mucha gente en este tiempo dentro de cárceles espirituales, dentro de cárceles mentales. Hay mucha gente que está bloqueada en su mente, que está atrapada y esclavizada en su mente por el pecado. Y Jesús vino a liberar a esas personas, liberar, donde nos dice que Él está para libertar a los cautivos y a los oprimidos. Es muy importante. A mí me apasiona hablar de estos versículos porque son la base de mi trabajo aún como psicólogo. Es la base de mi trabajo en las personas que están con problemas emocionales, con estrés, con ansiedad, con depresión. Entonces, entender que muchas cosas en nuestra vida provocan el quebrantamiento y las heridas del corazón y el encarcelamiento emocional, y nosotros tenemos como hijos de Dios la posibilidad de así como Jesús dijo, mi Padre me envió, que también nosotros digamos, así como el Padre le envió a Jesús, Jesús también me envía a mí, porque Jesús dijo eso, así como mi Padre me envía, yo también le envío a ustedes. ¿Y cómo nos envía? Para nosotros también tener poder, nosotros también tener la capacidad y el poder de libertar a los cautivos y ayudar a los oprimidos. Entonces, entender que nosotros tenemos la palabra de Dios que produce vida,
Y la palabra de Dios dice, es cortante, es como un bisturí que corta los tumores del pecado, es como un bisturí que saca aquellos quistes pecaminosos, haciendo un poco alusión a que todo aquel cáncer que puede sacar, ese cáncer espiritual que está en el corazón, en las emociones, sacar todo eso y hacer una operación, como un bisturí ahí, y hacer una operación en toda la estructura y genera un orden en esa estructura. El espíritu, alma y cuerpo. Y ese es el orden. El espíritu gobierna el alma y el alma santifica y sana el cuerpo. No al revés, porque hoy nuestro cuerpo es el alma muchas veces el que está enfermando al cuerpo y está matando al espíritu. Entonces nosotros cuando entendemos y ubicamos la palabra de Dios, es ahí donde nosotros nos damos cuenta que generamos un orden en nuestra estructura, en nuestra vida estructural, espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, también entender que la palabra de Dios saca a la luz, dice, las malas intenciones de nuestro corazón. Todo eso que está ahí oculto, todo ahí. Entonces lo que hace la palabra de Dios es limpiarnos. La mejor manera de limpiar un cuarto, una pieza, una habitación, la mejor manera de limpiar un lugar es primero sacar todo, limpiar todo y luego ir colocando, ir ubicando y ir ordenando. Lo mismo hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Saca aquello que no le agrada a Dios, empieza a limpiar y luego empieza a ordenar. Dejemos que la palabra de Dios haga eso en nosotros. Quiero terminar el mensaje de hoy con este versículo que nos habla de la acción del Espíritu Santo. Estamos viviendo en tiempos en donde el Espíritu Santo es el protagonista. Los tiempos del Padre en el Antiguo Testamento, los tiempos del Hijo al comienzo del Nuevo, al final del Antiguo Testamento. Acuérdense que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son libros escritos en el Antiguo Testamento. Luego viene la muerte de Cristo y ahí viene el Nuevo Testamento. Y Jesús estuvo ahí en ese tiempo. Pero Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ahora es el tiempo del Espíritu Santo. Y en Isaías, el profeta Isaías ya había hablado de este tiempo. Isaías 61, el versículo 1 al 4, nos habla de eso. Si puedes ahí buscar, anotar, Isaías capítulo 61, dice Jesús hablando, o sea, el profeta hablando de Jesús, y también Jesús después fue a leer esto en el templo cuando le invitaron a predicar en el templo y luego se enojaron con él y casi la apedrearon, ¿verdad? Simpático, porque la única vez que Jesús fue invitado al templo a predicar casi la apedrean, ¿verdad? Menos mal que no fue de vuelta, ya no le invitaron más. Porque Jesús hablaba y hablaba palabras con mucha autoridad. ¿Qué decía Jesús? ¿O qué decía el profeta Isaías con respecto a Jesús? El Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, se refiere al Espíritu Santo, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y dice el versículo 4, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Este pasaje nos expresa la voluntad de Dios para su pueblo, que es sanidad de corazón, sanidad física, libertad para aquellos que estén en las cárceles espirituales, consolación, gozo, reedificación, restauración. Estamos en el tiempo en que el Espíritu Santo tiene que obrar, y esto es lo que Él quiere traer al pueblo. El Espíritu Santo quiere traer al pueblo. Es muy importante entender que en este tiempo Dios está obrando a través del Espíritu Santo. Entonces podemos entender que Dios quiere trabajar en lo profundo del corazón, traer libertad, sanidad, restauración y orden al corazón. Él requiere un acercamiento sincero, genuino, humilde, reconocer nuestra necesidad. Y el Espíritu Santo quiere ayudarnos, y permitamos que Dios haga su obra en nosotros. El próximo domingo vamos a estar hablando de la restauración. Así que no te pierdas el próximo domingo, que va a estar buenísimo. Pero ahora quiero que entiendas que hay una necesidad de ser sanados.
Todos necesitamos en nuestras vidas, aún aquellos, hasta los que son pastores, líderes, siempre necesitamos sanidad en nuestra vida, porque todo el tiempo, Jesús mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Si estamos en el mundo, vamos a pasar por momentos de aflicción. Entonces es muy importante entender eso. Es muy importante que nosotros empecemos a buscar de Dios y buscar nuestra sanidad. Quiero orar por vos. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tus bendiciones. Gracias por tu cuidado. Te pido, Padre, en este tiempo que obres sanidad. Sanidad en nuestras vidas. Sanidad a cada persona que está ahí escuchando, que esté viendo. Sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Que tú puedas obrar sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Obra, Señor, una sanidad integral, espíritu, alma y cuerpo. Una sanidad tal, Padre, que nuestro espíritu gobierne, Señor. Una sanidad tal, Padre, que nuestro cuerpo sea sanado totalmente, que nuestras emociones sean sanadas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahí en tu lugar decirle, gracias, Señor, por la sanidad que tengo en ti. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo mi ser. Ordena mi vida, Señor. Ordena mi estructura, que pueda ser espíritu, alma y cuerpo. Y sáname, Señor, en ese orden. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Acuérdate, el mensaje va a ser la restauración. Dios quiere tu restauración y estamos viviendo en tiempos de restauración. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Cristo, incomparable eres, no hay nadie semejante, hermoso como tú. Quiero aquí en tu presencia postrarme y adorarte, mi amado Redentor. Te anhelo, tú eres mi deseo. Recibe toda gloria y honor, mi adoración.
Salvador de mi alma eres tú. Viviré por siempre